Eso puede ser el trabajo. ¿Por qué? Es que está en ley de trabajo. Me fui. No quiero entrar, no sé. Salir. Salir de... Se escucha, Adrián José. ¿Me oyen?
¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Muchachos, no. Sí, buenas tardes. Sí, entré, pero no sé qué. Ah, dime. No, es que estoy adentro, pero no sé. No me oyen y no me. Sí, que lo tienen. ¿Ah? O sea, que está activo, pero Profesor, si lo estamos escuchando perfectamente. aunque me están diciendo que ahora sí me están escuchando. Bueno, ok, disculpen. Ok, claro. Bueno, está bien, tranquilo. Bueno. Bueno, buenas tardes, ¿me oyen? Buenas tardes, profe. Sí, sí lo escuchamos. Ahí hay un chat, no sé si lo está mirando, donde todos estamos escribiendo que sí lo estamos escuchando. Ok, sí, no, está bien. Bien, estoy en. Uy, me está pegando el viejo. Bueno, voy a compartir pantalla para que. Bueno, la idea de hoy es ver una parte sobre algo que vamos a. Ya viene, lo van a ver más para el segundo 20% del segundo corte. No lo tiene que ver ahora. Hay otra parte que ya sería para la semana próxima, que tiene que ver con la parte de pruebas estáticas excluyentes. Que debí colocar eso hoy, pero bueno, ese puede ser un poquito más largo. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos una corta presentación sobre lo que son pruebas de interferencia. ¿Lo están viendo? Sí, ya lo podemos observar, profesor. Las pruebas de interferencia son uno de los tipos de pruebas transientes. Bueno, tipo, por decirlo así, una de las aplicaciones de pruebas transientes. Yo lo había dicho, pero mucho cuando hice la pregunta, creo que fue en el 20%, 10% del 90% del primer corte, no estaban claros con eso. Que básicamente hay dos tipos de pruebas transientes. Realmente dos. O son drawdown o son build up. Ahora, cuando hablamos de nombres, hay muchos. Hay pruebas de pulso, hay pruebas de interferencia, hay pruebas de arrastre, hay pruebas de inyección. Pero básicamente todas son, al principio, o es una prueba drawdown, que el pozo se pone a producir, o es una prueba build up, donde el pozo se cierra después de haber estado activo. Entonces, hay esos dos tipos de pruebas, básicamente. Pero, entonces, dependiendo lo que yo aspire a hacer con la prueba, hay casos que se han tomado nombre. Por lo menos hay una prueba de potencial. Una prueba de potencial es una prueba multitasa. Una prueba de interferencia también puede ser una prueba multitasa. ¿Qué significa una prueba multitasa? Una prueba donde inicialmente se hace una prueba build-up y posteriormente se hacen varias pruebas cortas, drawdown. ¿Cómo se hacen? Cambiando la tasa de flujo. ¿Okay? Entonces cambio la tasa, bajo la tasa de flujo, la subo y
entonces hago una prueba drodada. ¿Ok? Entonces, las pruebas de interferencia son un tipo de prueba. Adiós, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que hace una prueba de interferencia? Tratar de ver si la producción que yo tengo en un pozo dado de alguna forma afecta a otros cercanos. Eso me da una idea de la conectividad que tiene el yacimiento entre dos pozos y que va más allá de lo que supuestamente es el área de drenaje de ese pozo. Eso es muy útil cuando vamos a hacer un proyecto de recuperación adicional. Entonces, la idea de esto es que puedo hacer, con esa prueba yo puedo configurar si por lo menos yo puedo interferir a pozos que no están tan cerca, en teoría, están fuera del área de drenaje de ese pozo. Bueno, para proyectos de recuperación adicional donde voy a inyectar fluidos. ¿Okay? El otro caso es, yo puedo hacer una prueba de interferencia si quiero ver si una falla es sellante. ¿Cómo? En este caso voy a tener dos pozos, sí, pero tengo uno de un lado de la falla y otro del otro lado de la falla. Si no hay interferencia, quiere decir que la falla es sellante. Si hay interferencia, la falla no es sellante. Y eso es bueno para definir límites, sobre todo internos, porque los yacimientos no solamente tienen fallas en sus límites externos, también las tienen en sus límites internos. Y mientras internamente no se constituya en una barrera del flujo, no se consideran que están constituyendo un yacimiento aparte. Entonces, desde el punto de vista de un momentito, bueno, este gráfico lo vimos en una presentación previa donde hablábamos de que la prueba de presión se puede utilizar para descripción de yacimientos, para evaluación de yacimientos y control y monitoreo de yacimientos. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de una prueba que me va a permitir describir, porque estoy tratando de conocer algo más del yacimiento. Pero en este caso es la conectividad más extensa que puedo tener entre dos pozos. ¿Okay? Tengo aquí un cuadrito que no sé qué me está causando problemas. ¿Cómo se hace una prueba de interferencia? Abro un pozo a producción y registro la presión en los pozos observadores, los que están ubicados lejos del pozo productor. Mientras se monitorean los cambios de presión en ese pozo que ocurren en el yacimiento en ese pozo. Como dice, son útiles para determinar características propiedades del yacimiento, ahora incluyendo mucho más que el área de drenaje y a escalas mayores que las investigadas por una prueba de presión en un pozo individual. Para este tipo de pruebas, precisamente porque los cambios que puedo llegar a tener en el pozo observador son muy pequeños, me interesa pruebas que sean herramientas que sean muy sensibles a los cambios de presión. Y bueno, los tiempos de duración de una prueba de estas son grandes porque ahora no estamos hablando de solamente evaluar el área de drenaje del pozo, sino ir mucho más allá. Eso implica que si una prueba normal para el pozo sería 30 horas, puedo tener una prueba de 60, 90 horas, de varios días.
Esta gráfica también la habíamos visto cuando hablábamos del efecto transiente. Ahí pueden ver cómo, si yo hablo de el que está en el centro es un pozo productor y el que está al lado derecho es el pozo observador, el tiempo va incrementando. Esto es porque estoy hablando de un pozo que acabo de abrir a producción. Y las curvas, las líneas curvas que ven allí, es cómo se va viendo el efecto de que yo esté produciendo cada vez más lejos de ese pozo, que es lo que es el principio de una prueba de interferencia. Hasta que ven que es un momento que, por lo menos ahí para el T4, ya en el pozo observador está ocurriendo interferencia. Profesor, disculpe que lo ataje. Creo Dígame. que hay personas que están esperando que usted les acepte para entrar a la sala. Lo están escribiendo al grupo. Sí, bastante le di admisión, pero no sé, tengo un no sé, estoy neófito con esto también. Entonces, me tendrán que disculpar eso. Bueno, estas son las ecuaciones diferenciales que me definen los parámetros adimensionales de presión, tiempo y radio. Vimos también que hay uno para el coeficiente de almacenamiento y que se van a utilizar mucho para las ecuaciones que se van a manejar con lo que es por lo menos las curvas tipo, que son una forma que se utiliza para analizar pruebas de todo tipo, tanto Bildor, Drawdown simplemente como la prueba de interferencia. Que como digo, en este caso, si lo vemos así, esa prueba de interferencia es básicamente una prueba Drawdown. Ok, ¿cómo es la teoría que se habla con respecto al, al efecto de este en que se ve la transmisión de la reducción de presión? ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy haciendo una prueba de pozo o una prueba de presión, una vez que se termina el efecto de almacenamiento y daño, el efecto transiente es la forma en que la presión viaja a través del yacimiento debido al cambio en el ritmo del flujo que está sucediendo allí. ¿Ok? Ahora, ese comportamiento se dice que fluye hacia una línea fuente, porque independientemente de cuál sea el pozo que tú pruebes, la tendencia de la curva va a ser bastante parecida, pero va a estar cambiando en función de los parámetros del pozo. Cuando hablo de cambiando, ¿qué es? Desfasándose, vertical y lateralmente. En cuanto al tiempo de duración del efecto de almacenamiento, el efecto de Jenny, cuánto tiempo me puede durar el flujo transiente, porque eso depende mucho de cómo que me cambian la permeabilidad, de la porosidad, las propiedades del yacimiento, la viscosidad inclusive. Entonces, a pesar de que se habla de una línea fuente, porque se dice que debe ser una línea igual, es como si viéramos la figura anterior que vimos de las líneas de flujo, como si eso fuera un ramillete que de pronto se está abriendo, pero la forma que tiene es bastante similar a eso que tiene allí.
donde la primera parte de la prueba es la que está cerca, más cerca del pozo, y está afectado es por el viene y el efecto de daño. Entonces, esa ecuación que ven allí es una expresión matemática que se desarrolló para determinar o evaluar el comportamiento de una prueba transiente. Pero como les dije, una prueba transiente es una prueba de build-up, una prueba de drawdown. Por lo tanto, se puede utilizar también para analizar pruebas build-up y pruebas de drawdown. Como ven, trabaja en función de valores o funciones adimensionales. Hay un término ahí que se llama SUI de X, que básicamente es una exponencial integral, que me permite determinar cómo el tiempo me está afectando la prueba y el flujo. Si yo grafico una prueba de presión en un gráfico doble logaritmo, no, semilogarítmico, tendríamos un comportamiento parecido a ese. Si después del efecto de almacenamiento yo tuviera nada más el periodo transiente. Si no, estamos hablando de un yacimiento infinito. Si el yacimiento no fuera infinito, o sea, el tamaño del yacimiento no fuera tan grande como para que la prueba no vea límites, entonces al final de ese tiempo de prueba, que es los puntos que están al final al lado derecho, pudiera verse una desviación. Una desviación que lleve a estabilizar la presión o hacer que la presión baje más. Eso se refiere también como efectos de límite. Una de las que pudiéramos ver si estoy tratando de hacer una prueba de presión y tengo una falla cerca. Si la falla es sellante, el efecto de la caída de presión se va a ver automáticamente porque no permite que la onda de referencia de la prueba o el efecto transiente se prolongue más allá de lo que es la falla. Ahora, esa expresión matemática que mostré anteriormente tiene una solución. Esa solución, por lo menos en el caso para la ecuación anterior, es funciona bien para radios, relación de radios igual a 1. La relación de radios sobre el tiempo adimensional sobre el radio adimensional al cuadrado mayor que 25, también aplicaría esa expresión. Y cuando el valor de x es mayor que 1. Pero ¿quién es x? Si nos regresamos para acá, en esta expresión, vemos en la primera parte un medio de SUI, paréntesis, o corchetes, menos RD cuadrado sobre 4TD. Y luego eso es igual a un medio de SUI menos X. ¿Qué significa eso? Que X es RD cuadrado sobre 4TD. ¿Ok? En la solución, ahora, eso es válido para ciertos periodos de tiempo. Cuando esos periodos de tiempo son mayores, entonces hay que buscar otra aproximación. En este caso es la aproximación logarítmica de la línea cuadrada. Que es esa fórmula que ustedes ven allí. PDRD a tiempo TD es igual a un medio del logaritmo neperiano de TD más 0,80907. Y todo eso se le suma S, el daño. Ahora, si yo esas variables adimensionales las llevo a variables dimensionales, obtendría la ecuación que está ahí abajo. De P sub I menos una constante. Esta ecuación modificada y definida en función de otras variables la vamos a ver mucho más adelante, en lo que se refiere al análisis de pruebas transientes semilog. Esto que está aquí es una curvativa y representa, Reimi trató de reflejar aquí
lo que es el efecto de la tendencia hacia una línea fuente. Esa gráfica, esa curva, representa la línea fuente. Ahora, ¿cómo se usa esa curva? Para utilizar esa curva con los datos de la prueba, tengo que hacer un gráfico de la misma escala que ese que está allí, que es un gráfico doble logarítmico. Cuando yo grafique los datos, esos datos van a tener, si yo la pongo exactamente encima, coincidiendo las cuatro esquinas, veremos que la gráfica posiblemente me quede más abajo, o me quede más arriba, o me quede cerca, pero no coincide con esos puntos. Pero sucede que si yo esta gráfica la desplazo verticalmente y horizontalmente, puedo lograr que las dos curvas coincidan. Y haciendo coincidir esas dos curvas, ya yo puedo obtener un valor obtenido de esta gráfica de para PD, que está en el eje vertical, y TD RD cuadrado, que está en el eje horizontal. Mi gráfica, ¿qué valores tiene? Presión y tiempo. Entonces, terminamos con esas expresiones que están allí, que puedo utilizar. PD va a ser igual a K por H tal, para el multiplicado por la presión inicial menos la presión a cualquier distancia. ¿Qué puedo yo determinar de aquí? El diferencial de presión lo puedo conocer. El PD lo estoy obteniendo de la gráfica. Entonces puedo obtener valores por lo menos si no conozco Q o quiero conocer la permeabilidad o quiero conocer el factor K por H sobre mu, que es la transmisibilidad, lo puedo despejar de esa expresión. En la ecuación de abajo, aquí tenemos TD sobre RD cuadrado que va a venir de esta escala, y tenemos el tiempo que va a venir del gráfico que yo preparé. De aquí un factor que se puede determinar es el producto de la porosidad por la viscosidad por la compresibilidad total. ¿Okay? Que eso o porosidad por compresibilidad total, que tiene mucho que ver con la capacidad de almacenamiento del yacimiento. Ya está amenazando que se va a terminar. Disculpen que por mi culpa perdimos tanto tiempo. Bueno. Esto puede parecer bastante complicado, pero realmente es fácil de hacerlo, de trabajar con eso. Por eso es que voy a preparar de esto sí creo que no hay, en la guía de ejercicio resuelto no hay ninguno, tengo que preparar uno que podamos ver, bien sea a través del chat WhatsApp o bien sea aquí, que podamos ver cómo se utiliza esta información para resolver una prueba de interferencia. Si tienen alguna duda, porque supongo que sí tienen bastante. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? En el chat, no sé si lo está notando, profesor, y están haciendo saber que es mejor la explicación de los ejercicios por este medio. Para nosotros es mucho más productivo que nosotros veamos la lámina y usted vaya explicando el proceso. Miren, una de las cosas que yo siempre he tratado de que ustedes entiendan. Si no puedo ver la teoría antes, los ejercicios, yo puedo resolver un ejercicio y que llegado el momento no voy a saber cómo hacer otro tipo. Entonces, ¿por qué la teoría? Porque es necesario que ustedes tengan acceso a ella, que traten de entenderla, para que cuando vean el ejercicio les sea más fácil manejar. Por eso es que normalmente en teoría salen mal, porque no quieren ver eso
quieren irse directamente a los ejercicios y se equivocan a los ejercicios por conceptos. Entonces, las dos cosas son importantes. No. Lo que me refería era, a lo que me refería era que los muchachos, usted está diciendo que si tienen una pregunta y usted está planteando que sea por este medio o por el otro, que ellos querían que cuando sea la clase de los ejercicios sea por este medio, no es que queremos evitar la parte de la teoría, a eso me refería, Okay. sino que eso era lo que querían ellos que supiera, pues que la próxima clase que sea de ejercicio, que no sea vía WhatsApp, sino por este medio. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra cosa? No, listo, profesor, puede proseguir la clase. Ok. Bueno, de los ejercicios, como les digo, lo importante siempre es haberse leído o conocer algo de la teoría de lo que tiene que ver con esto. No solamente con esto, sino con todo lo anterior, porque siguen habiendo fallas conceptuales en cosas que deben de estar claras. Porque si no es ahora, después lo va a hacer patinar. Entonces, ustedes pueden buscar información sobre esto. De lo que es pruebas, pruebas estáticas y fluyentes, no van a conseguir información en ningún sitio. Porque ese tipo de procedimiento no está documentado. Se hace. La mayor parte de las pruebas de presión que se hacen al foto son estáticas y son fluyentes. No son build-up ni son drawdown. Pero, ¿cómo se evalúa una prueba de esa? Es algo muy sencillo, desde el principio de presión hidrostática, básicamente. Pero, la mayoría de la gente trata de buscar teoría de eso y no lo va a conseguir. Lo digo porque de eso van a necesitar revisar. Hay una guía que yo tengo que, no sé si la está en la plataforma, si no tengo que subirla, donde hay más o menos algo explicado sobre esa parte, inclusive sobre. Bueno, alguna otra cosa que nos quedan 4 minutos. Eh, Reitero lo que siempre he dicho de que estoy abierto a cualquier pregunta por la plataforma. Sería preferible que lo hicieran por el grupo, no por lo personal, para que todos de alguna forma se enteren porque pueden tener la misma duda. No hagan la pregunta dos veces. Y podamos utilizar mejor el tiempo. Pues les agradezco por su participación. Vamos a ver cómo podemos hacer con lo del ejercicio. Será para la semana próxima. Espero que antes lo tengamos que tener disponible. ¿Okay? Tengo un pequeño problema. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno. Una pantallita que no puedo poner.
Bueno. Ujú.